Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, ¿llevan mucho rato conversando entre ustedes? Recuerden que la clase comienza 11:05. Hola, hola. Me avisó el Matías Orellana que no iba a poder estar en la clase. Qué lata, porque se va a perder la mejor clase. Esta es la clase que más me gusta. Ya, así que quiero que pongan atención, participen harto, que no se me distraigan con otras cosas. Ya, ¿estamos listos entonces? Voy a saludarlos a todos. Está el... Ay, de veras que no me sé su nombre. Voy a tener que decir los apellidos. Aguilera es el... Aguilera, espérenme. El Gaspar. La Lisette Vadillo. El Matías Contreras. Fernández, dice Francisca Fernández. Todavía no termina de entrar bien. El Martín Maldonado. La Dayana Plasencia, el Vicente Saldías, la Sofía Santana, Nicolás Silva y Francisca Valenzuela. Esos son los asistentes de hoy. Ya. Pucha, Martín. Yo no. Yo desperté hoy día a las 8:25. O sea, a las 7:25. Hola, hola a todos. Ya, vamos a comenzar. ¿Están listos? Ya. Esta es nuestra clase número 20 y el tema a tratar es el sincretismo, una palabra que seguramente no la han escuchado nunca, ¿o sí? No, es súper entretenido, a mí me encanta. El sincretismo. ¿Por qué esta temática, Día de los Muertos, todo tan oscuro, tan dark? Bueno, porque el sincretismo, que es el tema que nos toca hoy, tiene mucho que ver, o tiene algo que ver con lo que pasa mañana, que es Halloween, Día de Todos los Santos, Día de Todos los Muertos, etcétera. Sí, exactamente. Y vamos a ver por qué tiene tanto que ver con historia. ¿Está cancelado? Bueno, depende, si igual lo pueden celebrar en sus casas. Miren qué tenebroso. Esta es la estructura de la clase. En el inicio vamos a ver contenidos de la clase anterior, vamos a ver tres preguntas de evaluación y vamos a revisar el logro del OA5 y el OA6, que lo vamos a aplicar hoy día. En el desarrollo de la clase vamos a ver una historia de México. Luego vamos a hacer una conceptualización para definir la palabra sincretismo y luego vamos a ver ejemplos de sincretismo. Eso va a dar inicio a la última etapa, que es el cierre, en el cual vamos a ver un video de Curiosamente y si alcanzamos a ver unas preguntas de evaluación al respecto. Dígame, Lisette. Ah, ya, está media inestable entonces su internet. Ponerse más cerca del del módem o del celular de donde tenga el internet. Ya, vamos. ¿Qué vimos en la clase anterior? Ustedes me tienen que responder. Vimos hartas cosas. ¿Se acuerdan? No, Martín. De hecho, vamos a ver hoy día que en realidad no es eso. El mestizaje. Bien, Francisca. Bien, Dayana. Vimos lo que era el mestizaje, lo que es ser mestizo. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Por acá. Por acá. Los criollos, sí, también son un grupo. La sociedad colonial, que estaba dividida en... Falta una palabra clave aquí. Salta para atrás. Ya, la Lisette se acuerda de uno de los tipos de mezclas. Pero todavía no me dicen qué tipo de sociedad era la sociedad colonial. Sí, Gaspar. Bien, Vicente, la sociedad de castas. Todos los grupos sociales en la época colonial estaban divididos por castas. ¿Cuáles eran las castas? Los tipos de sangre, tipos de raza. En la parte superior se encontraban los criollos.
¿O no? ¿Quiénes eran los que estaban, qué raza se encontraba más arriba en la pirámide social de la colonia en América? Peninsulares, Matías, con P. Bien, peninsulares o también podríamos decir peninsulares porque venían de la península ibérica, en la cual está España y Portugal. Bien, pero también se les podría decir españoles. Perfecto. Entonces, en América colonial, el grupo más poderoso no era americano, era español. ¿Por qué? Porque nos habían controlado, nos habían conquistado. Nosotros éramos la colonia y ellos eran la metrópoli. Bien, ¿y quién venía después? ¿Alguna raza americana propiamente tal o no? ¿Quiénes venían a continuación de la escala social? Criollos, bien Matías Contreras, bien Francisca. Criollos, que no eran americanos. O sea, eran americanos, pero eran de sangre española, eran hijos de españoles, padre y madre, pero nacidos en América. Y por el solo hecho de nacer en América, tenían una maldición. Ya, Gaspar, tranquilo, no importa, si yo sé que usted sabe. Luego venían otros grupos, las mezclas, y los puros como indígena o africano, mestizo, bien. Y luego vimos un video con las castas de la Nueva España, que habían un montón de grupos mezclas. Vimos que las principales eran español e indígena, quedaba mestizo, pero también pasaba que los negros se mezclaban con los españoles, quedaban mulatos, e indígenas con africanos quedaban sambo. Pero luego dijimos que habían otros cruces entre medio que provocaban muchas castas nuevas, como por ejemplo el salta para atrás, bien, los chinos, por ejemplo, castizo, por ejemplo, no me acuerdo de más. ¿Ustedes se acuerdan de otros? Tente en el aire, vuelta para atrás, salta para atrás. Zambos, negros, pero es que eso ya los dijimos. No te entiendo, sí. Bien, Lice, había uno que se llamaba No te entiendo, torna para atrás. Bueno, ya, ¿se acuerdan de algunos? Habían otros que eran palabras raras, como camujo, algo así, no me acuerdo. Ya, y después vimos preguntas de evaluación y les avisé lo que íbamos a ver hoy día, que era sobre el sincretismo. No, luego también existía el balazo. Esa no es una casta colonial. Ya, entonces vamos con lo de hoy. Primero, 3 preguntas de evaluación para ver de qué se acuerdan. ¿Qué clase de mezcla es el mestizaje? Está muy fácil esta pregunta. A, racial o biológica, o B, religiosa o de creencias. ¿Qué tipo o qué clase de mezcla es el mestizaje? A, racial o biológica, o B, religiosa o de creencias. Sí, también estaban los chinos, sí los mencioné. Ya, ¿estamos listos? Me falta todavía Nicolás Silva, Martín Maldonado, Gaspar Aguilera. Ya, ahí estamos. Vamos entonces con las respuestas. Excelente, la gran mayoría del curso, el 10%, o sea, el 91%, 10 alumnos pusieron que era la A, que es correcto. Era una mezcla racial, biológica, a partir de las relaciones sexuales y que dan origen a nuevas personas con una mezcla en su piel, en sus rasgos físicos, en su sangre. Eso es el mestizaje. No es una mezcla religiosa, porque vamos a ver hoy día que el sincretismo es la mezcla religiosa o de creencias. ¿Ya? Bien, correcto, correcto. Siguiente pregunta. 2. ¿Cómo se denomina la mezcla entre español e indígena? Ponga atención, repito. ¿Cómo se denomina la mezcla entre español e indígena? A, sambo, B, mestizo, C, mulato, me equivoqué aquí, o D, esclavo. Repito nuevamente,
A, sambo, B, mestizo, C, mulato o D, esclavo. ¿Cómo se denomina la mezcla entre español e indígena? Vamos, apure, apure. 5, 4, 3, 2, 1. Todavía no responde Francisca Valenzuela, ni Sofía Santana, ni Florencia Fuentes. ¿Qué pasa que no responde? Ya, perdón. No voy a apurar más, pero es que tampoco me gusta que se demoren tanto. Ya, está listo. Ahí está nuevamente. 10 personas correctamente respondieron. Era la B, mestizo. Esa es la mezcla original, la mayor, la que fue más mayoritaria. Yo les dije, ¿qué porcentaje de mestizos había en América después de durante la colonia? Y hasta ahora, ojo. ¿Qué porcentaje de mestizos tenemos? Más o menos. De que se acuerden ustedes. ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Cuánta población mestiza había en América en la época de la colonia? Bien, Matías Contreras, 80%. Y 2 personas me pusieron que era sambo, pero está mal, porque el sambo era una mezcla entre español y africano. Y mulato era una mezcla entre africano e indígena. ¿Ya? ¿Así era o no? Volvamos. Claro. Ah, no, al revés, perdón. Mulato era mezcla entre africano y español y sambo entre indígena y africano. Sí, es que puse multado, me equivoqué. Multa. Ya. Última pregunta. ¿Qué es una sociedad de castas? Esta está muy fácil. Ponga atención. ¿Qué es una sociedad de castas? A. Dividida según rasgos físicos y de sangre. B. Dividida según cantidad de riquezas. O C. Dividida según trabajos que realizan. Repito la pregunta, ¿qué es una sociedad de castas? A. Dividida según rasgos físicos y sangre. B. Dividida según cantidad de riquezas. O C. Dividida según trabajos que realizan. Falta que responda Martín Maldonado, Dayana Plasencia, Gaspar Aguilera. Ya, está listo. Ahí va. Les quedó la duda. Sí, pues, se equivocaron. 3 personas se equivocaron porque pusieron dividido según cantidad de riqueza. Pero eso no es una sociedad de castas. Esa es una sociedad estamental o una pirámide estamental. La casta es el grupo en el que yo nazco por el hecho de quién nazco. O sea, de hecho, chiquillos, piénsenlo así. ¿Por qué no es la B? Porque puede ser que un indio o un mestizo haya descubierto una mina de oro y se haya vuelto rico, pero no por eso va a cambiar de división social. Porque la riqueza no determina dónde está, sino que su físico, su sangre. Si tiene cara de indio, va a seguir siendo de abajo. Si tiene cara de africano o de mestizo, va a seguir siendo de abajo. Nunca va a poder llegar a las escalas más altas. ¿Se entiende? Sí. Perfecto, muy bien. Ya, igual de todas maneras hubo bastante buenas respuestas. Por lo tanto, los felicito porque han puesto atención. Igual estaban fáciles las preguntas, ¿eh? No nos hagamos los lesos. Ya. Con eso, ahí están marcadas las que eran correctas. Podemos pasar al desarrollo de la clase. Ah, no, al objetivo todavía. Tenemos que revisar los objetivos. Estábamos trabajando las clases anteriores el OA5 que decía describir algunas dimensiones de la vida colonial en Chile como la organización de la sociedad y los grupos sociales, oficios y actividades económicas, costumbres y vida cotidiana, arte y celebraciones. Y el OA6, este es el que ya vimos, explicar aspectos centrales de la colonia, como las dependencias de las colonias americanas de la metrópoli, el rol de la Iglesia Católica y el surgimiento de una sociedad mestiza. Este es el que estábamos viendo antes.
Entonces yo les pregunto a ustedes, si leen lo que yo destaqué acá, ¿logramos el objetivo 6? ¿Qué creen ustedes? Fíjense bien. Vimos dependencia de las colonias de la metrópoli, vimos el rol de la iglesia y vimos la creación de una sociedad mestiza. ¿Lo logramos entonces? Ya, perfecto. Esto está listo. ¡Woohoo! Perfecto. Pasamos entonces al OA5, que aunque es el número anterior, nosotros lo vemos después, que dice describir algunas dimensiones de la vida colonial en Chile, como la organización de la sociedad y los grupos sociales, que igual lo vimos con esto de la sociedad de castas, pero esto no hemos visto oficio y actividades económicas, ni costumbres, ni vida cotidiana, ni arte, ni celebraciones. Hoy día vamos a ver esto de las celebraciones y del arte. ¿Ya? Y las otras clases vamos a ver la vida cotidiana, los tipos de trabajo y oficios que habían. Listo, se entiende perfectamente. Entonces el OA de hoy es el OA5. Se escribe completo el OA5 porque nunca lo hemos escrito. Así que por esta vez se escribe entero. Y pueden destacar lo que vemos hoy, arte y celebraciones. Pero escríbanlo después, saquen pantallazo. Y lo escriben después, ¿ya? Para yo avanzar. Prepárate para la siguiente historia. Ya, se va a sentar bien, derechito en su silla o donde esté. Espero que no esté acostado porque se va a quedar dormido. Y se va a concentrar en lo que yo les voy a contar. Igual puede mirar la pantalla porque necesito que vea unas fotos. ¿Está acostado, Gaspar? Mire, cómo los pillo. Siéntese, al tiro. Porque si no se me queda dormido. Encima que hace calor, ¿cómo pueden estar acostados si hace tanto calor? Ya, ¿vamos con la historia? Espérenme. Ahí, para que se me escuche mejor. Ya, yo estoy en el escritorio, pues chiquillos. Ustedes se pueden poner ahí en la mesa o por último sentados en la cama. Ok, vamos. Observen bien la imagen que aparece en la pantalla. Y les voy a contar la historia de esta diosa azteca. Esta diosa se conoce como Coatlicue o también se le puede decir Tonantzin. ¿Ya? Era una diosa azteca de la vida, la muerte, la fertilidad y también se le conocía como la madre de todos los aztecas. Ella tenía cerca de 400 hijos. Los aztecas se consideraban hijos de ella y en una ocasión fue fecundada por una pluma. Miren, ella estaba barriendo un templo y mientras barría, porque en la época se ocupaban unas escobas hechas con plumas, una pluma se salió. Y con el viento y el poder del viento, la pluma entró en ella, por una parte del aparato reproductor sexual, y la fecundó. O sea, es una fecundación no humana. Esa pluma la embarazó y Coatlicue quedó embarazada. Una de sus hijas, llamada Coyolxauhqui, algo así, se ofendió tanto cuando supo que su madre había quedado embarazada de una pluma, que le dijo a sus demás hermanos, esta mujer está mintiendo, seguramente engañó a nuestro padre, por lo tanto hay que matarla. Y trataron de matarla, pero en el mismo momento en que Coyolxauhqui se acercó a su madre con una cuchilla, a pesar de que la madre llevaba embarazada como 2 días, nace inmediatamente su hijo para defender a su madre. Nace Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Un Huitzilopochtli bebé nació completamente armado con una armadura y con un cuchillo para defender a su madre y matar a su hermanastra Coyolxauhqui. La mata, le corta la cabeza y al cortarla la cabeza se pone blanca, casi plateada. Y que lo que hace Huitzilopochtli la lanza al aire con tanta fuerza que la cabeza quedó en el espacio exterior hasta convertirse en la luna.
El nombre de Coatlicue significa la de falda de serpientes. Y si se fijan en esta figura, Coatlicue tiene una falda en la cual cuelgan cabezas de serpiente. Además, fijémonos bien, tiene cabeza de calavera, porque ella es la diosa de la vida, pero también de la muerte. Es la diosa de la fertilidad. Tiene manos de garra de jaguar para defender a sus hijos. Y tiene un collar, que aquí no aparece, pero tiene un collar de manos y cabezas de los hombres a los cuales ha matado, defendiendo a sus hijos. Es una madre fiera, capaz de morir y de matar por sus hijos, a pesar de que sus hijos trataron de vengarse de ella. Ella los perdonó y los sigue defendiendo por el resto de la eternidad. Muchos accesorios. Bueno, es que aquí además aparece acompañada del Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, por los dos lados. Ya, pero en realidad el centro es lo que representa a Coatlicue. Hasta aquí me van siguiendo, ¿cierto? Recuerden que los aztecas adoraban y rendían culto a la sangre y a la muerte. Así que esto no es para nada raro. ¿Cómo lo representaron los aztecas? Hay dos estatuas principales de Coatlicue que se conservan hoy en día en México, en museos de México. Tenemos esta representación, que es la más famosa, en la cual se evidencia no una cabeza de calavera, sino una cabeza de serpiente, de dos serpientes que se miran una a la otra. Se supone que una serpiente representa la vida y la otra la muerte. Si se fijan, en sus manos se ven garras que están listas para atacar, están arriba. ¿Se entiende, cierto? Acá tiene el collar que yo les mencionaba, con manos y cabezas, cráneos de los hombres a los que ha matado, cubriéndole sus pechos, que son pechos de una mujer que ha amamantado a 400 hijos, y por lo tanto están muy caídas. Una falda de serpientes que adornan su cuerpo hacia abajo y pies o patas de jaguar. Esa es la representación de Coatlicue. Acá tenemos otra que también es parecida, pero en vez de las serpientes tiene el cráneo de cabeza. Pero si se fijan, todo lo demás se mantiene. Garras de jaguar, pechos caídos por amamantar a tantos hijos, falda de serpientes y patas de jaguar, de animal, de felino. Y acá tenemos una representación actual, más reciente de Coatlicue, en la cual aparece una cabeza humana, pero también adornada por serpientes alrededor, un collar de manos que cubren sus pechos, una falda de serpientes, y aparece un niño con alas de pluma en sus brazos. ¿Por qué? ¿Por qué se representa con plumas este niño? ¿Qué quiere mostrar? ¿Se les ocurre? Ahora pueden participar. ¿Qué trata de representar estas alas? ¿Cómo quedó embarazada Coatlicue de su hijo Huitzilopochtli, el dios de la guerra? Con una pluma. Bien, bien, Lisette. Por lo tanto, se dibuja ahí un niño, como un ángel, con plumas. Exacto. Ahora, esta diosa era una historia que contaban los aztecas, y ellos le rendían culto en un cerro cercano a Ciudad de México en la actualidad, que se conoce como el Cerro de Tepeyac. En la cima de este cerro, los indígenas sacrificaban animales para la diosa Coatlicue, se sacrificaban ellos mismos derramando sangre, etc., para alimentarla, ¿cierto? Para ayudarla a amamantar a tantos hijos. Ya, ¿qué quiere decir Gaspar? Pucha, yo estoy súper concentrada contando la historia. ¿Qué quiere decir? Rapidito, sí puedo, Gaspar, porque tengo que contar la historia y ya se me va el tiempo. Digo que usted ya lo dijo. ¿Qué dije? Ay, no entiendo. Ya, sigo con la historia. Entonces los indígenas solían rendirle culto a la diosa Coatlicue en este cerro del Tepeyac. ¿Ya? Iban, antes de que hubieran esta iglesia y todo, porque antes el cerro estaba solito y acá habían algunas pirámides. Entonces iban los indígenas, le rendían culto, etc. Era una más de sus diosas, de muchas más, muchos más. Ustedes saben que los aztecas, así como los mayas y como los incas, tenían gran cantidad de dioses. Entonces,
Pasa el tiempo, llegan los españoles a América, comienzan a conquistar el territorio, asesinan a los aztecas y este pueblo que estaba muy cercano fue obligado y fue evangelizado, obligado a convertirse al cristianismo. Nosotros ya sabemos lo que es eso. Les dicen que sus dioses antiguos no existen, que son falsos, que son demonios y por lo tanto ahora solo tienen que creer en un solo Dios. Entonces los indígenas son obligados a creer y en ir a la iglesia a rezarle a Cristo el único y que se olvidaran de su antigua diosa a la cual le rendían culto acá. Pero, y esto es lo importante, no es tan fácil para los indígenas olvidar a sus antepasados. No es fácil dejar de un día para otro de creer en lo que siempre habían creído y comenzar a creer en otra cosa. No querían cambiar tan rápido sus creencias. Entonces pensaron, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mantener nuestras creencias? No puede ser solo en la mente, porque nuestros dioses no lo van a saber. Necesitan ver que nosotros les rindamos culto. Y aquí me salto a la actualidad, en esta parte de la historia, y les cuento que yo cuando entré a estudiar esta carrera, profesora de historia en la universidad, yo tenía un profesor que era muy seco, que ha escrito varios libros y que le gustaba mucho este tema. Y él nos contó que cuando él estaba en la Universidad de México, porque también fue a estudiar allá, tenía que hacer su tesis. E investigar, su tesis era sobre el sincretismo y cómo se mantenía el sincretismo hasta la actualidad en algunas partes de México. Él y sus otros dos compañeros fueron a investigar a este cerro del Tepeyac. Fueron al cerro, recorrieron la ciudad, hablaron con los pueblos que habitan en la actualidad, que todavía hay indígenas, pero también la gran mayoría son mexicanos, personas normales, naturales, y hicieron una apuesta con sus compañeros. Se metieron a la iglesia en la noche, toda tenebrosa porque es una iglesia colonial. Se imaginarán ustedes el miedo, como crujen esas maderas en la noche, con figuras cristianas súper adornadas, Jesús, María, todo, muy tenebroso. Y él fue el único que se atrevió a entrar hasta el final, porque los compañeros, hubo un ruido en la noche y salieron corriendo, los miedosos. Y mi profesor, que se llamaba Luis, llegó hasta el altar con una cámara fotográfica y para comprobar su tesis de que el sincretismo existía aún en la actualidad, empezó a buscar algo tiene que haber dentro de la iglesia que represente un símbolo indígena, que represente un símbolo de los antiguos dioses. No encontraba nada, hasta que se le ocurrió. Se dirigió a la Virgen María, que estaba al lado del Cristo, una de esas estatuas que hay en todas las iglesias. Ustedes conocen la Virgen María, ¿cierto? Una virgen blanquita, con un traje blanco y celeste, súper inmaculada, súper santa. Fue mi profesor, le levanta la falda y le saca una foto. No estaba desnuda abajo, tenía otra falda abajo de su falda celeste. Tenía una falda verde con dibujos de serpientes. ¿Por qué tenía una falda con dibujos de serpiente abajo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa eso? ¿Era un bandido que se le ocurrió? ¿O será que los indígenas, para seguir alabando a su diosa Coatlicue, la escondieron en María? ¿Ven? Miren, esta virgen tan santa, tan pura, tan limpia, mezclada con esta figura tan tenebrosa, tan cercana a la muerte, se convierte en otro tipo de María, que es lo que hoy en día los mexicanos adoran a la Virgen de Guadalupe, que es una virgen morena, que usa una falda de serpientes como en agua, o sea, abajo de su vestido, y que tiene plumas en los pies. Dígame. La Virgen Morena también le dicen. Ah, ya, bueno. Qué feo hacerle parodia a una virgen, sí. ¿Por qué los mexicanos son tan devotos de la Virgen de Guadalupe? Bueno, porque la Virgen de Guadalupe representa las dos tradiciones que tiene México. La tradición católica cristiana española,
que fue muy importante, pero también, y muy oculto, la tradición indígena, azteca, que sigue ahí, permanece escondida, camuflada. Los indígenas supieron camuflar sus creencias para mantenerlas, para sobrevivir, para que los españoles no los mataran por seguir creyendo en sus antiguos dioses. ¿Se entiende el sincretismo? Este no es el único caso, chiquillos. Hay un montón de casos en los cuales los indígenas ocultaron sus creencias para mantenerlas hasta la actualidad. Y los vamos a ver. ¿Les gustó la historia? ¿Les cuento un secreto? Yo tengo tatuada la Coatlicue en mi espalda. Ah, Martín estaba asustado. No es de terror, no. No puedo mostrarla porque me da vergüenza. A ver, voy a intentarlo ya, pero es un secreto entre nosotros. Después yo lo voy a borrar del video de YouTube. Ya, ¿la vieron? Es esta, la que yo les mostré al principio. Esta, pero sin tanto adorno, le saqué todo lo de alrededor. O sea, solo le dejé al Quetzalcóatl. Pero le saqué esas calaveras de entre medio y todos esos dibujos. Si no hubiera sido muy caro. Fachero, ¿qué es eso, fachero? Ustedes tienen que enseñarme palabras nuevas porque yo no conozco. ¿Le dolió? Sí, todo duele. Sí, duele el hueso. Que mi mamá se hizo un tatuaje de mandala y como los detalles le dolieron mucho. Sí, duele. Ya, quería decirles algo más para terminar con la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, en la historia, en la tradición de México, se le apareció a un campesino, ahí hace muchos años, por el 1500 y tanto, durante la colonia, se le apareció en este cerro. Se le apareció 4 veces la Virgen. Era la Virgen María, en realidad. Pero las personas que vivían en esta ciudad de Tepeyac le pusieron después Virgen de Guadalupe. Pero era la Virgen María que se aparece en el mismo cerro al cual se le rendía culto a la diosa Coatlicue. Entonces, ¿cómo no pensar que son la misma? Es decir, de pana, ya. Ok. ¿Les gustó la historia? Entretenida. Vamos ahora con la materia. Esto sí hay que escribirlo. Vamos a definir qué es lo que es el sincretismo. El sincretismo es una mezcla religiosa de creencias y de ritos católicos e indígenas. Los diferentes pueblos indígenas de América buscaron la forma de seguir adorando a sus antiguos dioses, así como los aztecas lo hicieron con la Coatlicue. Los incas en Bolivia y en Perú también van a tener una forma de ocultar sus creencias en los dioses o en el dios cristiano. En Chile también vamos a tener algunos ejemplos de sincretismo, pero sobre todo México y Perú son los lugares con mayor sincretismo. ¿Por qué? Porque ahí estaban antiguamente los pueblos indígenas más grandes, los aztecas, los incas y los mayas. No fue tanto en realidad, tanto el sincretismo. Por eso disfrazaron las vírgenes, santos e iglesias con elementos de los dioses indígenas. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, que llevaba escondida una falda de serpientes, como la diosa Coatlicue. Esto lo tienen que escribir en su cuaderno, pero voy a avanzar. Ustedes saben que esto después lo pueden ver en el cuaderno virtual. Así que de ahí lo copian, ¿ya? O si quieren pantallazo. Y lo copian en su cuaderno de ahí, cuando terminemos la clase. ¿Queda claro? Voy a avanzar. ¿Sí? Ya. Yo avancé nomás. Veamos otros ejemplos de sincretismo en América Latina. Ya tenemos el mayor, que es el que les di, de la Coatlicue y la Virgen de Guadalupe. Calmación, Vicente. Tenemos esta pintura de la época colonial que se conoce como Nuestra Señora del Cerro. Esta es una obra de autor anónimo
que forma parte de una secuencia de 4 cuadros relativos al mismo contenido, creados en el siglo XVIII. Muestra la coronación de la Virgen sobre el Cerro Rico de Potosí, Bolivia, en donde se funde con la Pachamama, diosa inca y andina de la Madre Tierra. ¿Qué es lo que destaca de esta pintura? ¿Qué es lo raro? ¿Qué les llama la atención de la pintura? Yo le voy a hacer zoom para que ustedes puedan observarla mejor. Changos. Ahí. Fíjense bien. ¿Qué les llama la atención de la pintura? Es bacana. ¿Algo que me puedan decir? La cosa circular de abajo. Sí, eso está raro. No sé lo que significa. Pero me refería a esta parte específicamente. Esa como mata que tiene la Virgen, que tiene la Virgen o algo así. ¿Cómo, Vicente? No entiendo. ¿Como mata? El vestido, la manta. ¡Ah! Es que no es una manta. Es un cerro. La Virgen está sobre el cerro, dentro del cerro, parte del cerro. ¿Qué es? Es como que están integradas, ¿o no? Como que son uno. La Virgen y el cerro son uno. ¿Y por qué? Porque en la tradición andina, los pueblos aymara, el pueblo inca, el pueblo de Tiwanaku, adoran a la diosa Pachamama, la Madre Tierra. ¿Y cómo la representaban en esta parte de Bolivia? La Madre Tierra, la Pachamama, era el cerro. Entonces llegaron los españoles, le obligaron a olvidar todo eso, le dijeron, no, cree en Dios, cree en la Virgen María, cree en estos santos. Y los indígenas dijeron, bueno, ya vamos a creer en ellos, pero la Virgen María también va a ser nuestro cerro Pachamama. Sí, tiene un dibujo adentro. ¿Se entiende? Y miren, además le agrega elementos propios de la zona de Bolivia. Por ejemplo, los pueblos, el pueblo inca, el pueblo tiwanaku, también adoraban al sol y la luna como dioses y están agregados aquí en la pintura, cosa que no pasa en las pinturas católicas de España o de Europa. Nunca van a ver ustedes porque no tiene nada que ver, porque ellos no adoran al sol ni a la luna, pero en Bolivia los pueblos aymaras sí que lo adoran. Y el cerro, además, está representado con todos los túneles que tiene del cual se sacan, porque este cerro, además, es conocido como el Cerro Rico de Potosí, que tiene lleno de plata en su interior, y aquí están dibujadas como venas de plata cada túnel del interior del cerro. Como si la Virgen María fuera la Pachamama y estuviera llena de venas de plata en su interior. ¿Se dan cuenta? La voladita. ¿Están ahí o no? En Chile tenemos también algunas fiestas, rituales religiosos en los cuales hay un sincretismo, hay una unidad entre creencia indígena y creencia española o católica. Por ejemplo, la Virgen de la Candelaria, en la cual, si se fijan, el vestido también imita un cerro, ¿o no? Ese vestido no está ahí de casualidad. Se hace grande, se hace con esa forma triangular para representar también a la Pachamama. Bien, Vicente, te estáis adelantando, pero sí. La fiesta de la Tirana es el mejor ejemplo en Chile de sincretismo. El mejor. ¿Por qué? Porque la historia de la fiesta de la Tirana, se la voy a leer. La celebración de la fiesta de la Tirana es un sincretismo religioso entre la fe cristiana representada por la Virgen María, pero también por un relato tradicional andino de la Ñusta Huillac, que era una princesa inca que habitaba la localidad de Tirana y que era muy mala con sus esclavos. Le decían, usted es una tirana, usted es una princesa mala, mandona. De ahí viene el concepto de tirana. El pueblo se llama así por ella, que murió finalmente en una lluvia de lanzas y flechas porque se había enamorado de un conquistador español. Y su pueblo la castigó con esa venganza.
Bueno, el pueblo se fundó con el nombre de ella como La Tirana y la fiesta religiosa que se empezó a celebrar en la ciudad era por la Virgen del Carmen de la Tirana, se llama. Es una virgen, pero que está teñida o vestida o adornada con todos los elementos católicos y andinos. Por ejemplo, las diabladas. Representada por bailes y cofradías comunitarias presentes en dicha fiesta. Es la mayor fiesta religiosa del Norte Grande y la segunda más popular después de la fiesta del Rosario de Andacollo. Sí, debe ser súper bonita. Acá les tengo otro ejemplo, pero ya no es en un ritual ni en una creencia, sino que es en la misma construcción de algunas iglesias. Por ejemplo, en México tenemos la iglesia de Tonantintla, en donde el decorado del interior del templo corresponde al estilo del barroco indígena, consistente de una exuberante decoración con motivos indígenas, tales como ángeles con penachos de plumas, con guirnaldas de flores, con atuendos de caballero águila y con rasgos indígenas, frutas y plantas. Todo esto muestra una mezcla entre el mundo prehispánico y el mundo cristiano. Por ejemplo, solo en América se pueden encontrar iglesias en la cual los ángeles son morenos, tienen en su cabeza no una aureola de ángel, sino que un penacho de plumas que usaban los antiguos líderes aztecas y mayas. Era parte de su indumentaria de gobernante tener plumas verdes, sobre todo de pavos reales y de grandes aves, como parte de su coronación. Y eso también aparece dentro de esta iglesia. Acá también, si se fijan, estos son choclos que están como metidos hacia allá. Y el choclo es un alimento, ya lo vimos en la clase pasada, americano. Y así, otro elemento, por ejemplo, acá tiene una hoja. Por acá... Bueno, en fin, la iglesia también, la decoración es indígena, a pesar de ser una iglesia católica. ¿Se dan cuenta que se mezclan cosas? A ver, aquí yo les quiero preguntar. Esta está en Ecuador, iglesia de San Francisco de Quito. ¿Qué elemento visible trata de representar algo indígena en esta iglesia? ¿Qué es lo que parecen esos pilares? Porque podrían ser pilares normales, así planitos, ¿o no? Pero tienen una forma especial. ¿No? ¿No se le ocurre? ¿Como pluma? ¿No? Bien, Francisca Valenzuela. En forma de torbellino. Son serpientes. Bien, Sofía. Son serpientes. Gran cantidad de pilares, hojas, plumas por todos lados. Eso es sincretismo. Eso es una mezcla de cosas religiosas católicas y de cosas religiosas indígenas, americanas. Y por último, como para ir cerrando, otro último ritual que es un sincretismo de muchas cosas, pero también de elementos aztecas y de elementos cristianos, que es el Día de Muertos en México, del cual ustedes conocen una película. Hay varias en realidad. Que ahí lo que habían mencionado, llevamos varios. La película Coco. No vamos a ver la película Coco, pero se las recomiendo para que las vean. Sí vamos a ver quién inventó el Día de Muertos en México. ¿Ya? Y con esto vamos a cerrar la clase. Pongan atención al video. Chicos, vamos a terminar. ¿Les gustó el video? Alto sincretismo en la fiesta del Día de los Muertos. No solo indígena y español, habían otros elementos de otras partes. ¿De qué lugares? Azteca, de todas maneras. Católico, seguro, el Día de los Santos. Pero ¿qué más hay en esta fiesta? Ahí se menciona, purgatorio. No, pero ¿de qué pueblos? Se mencionan los celtas, los romanos, los ingleses, más los aztecas y los católicos. Toda esa creencia se junta, se mezcla en una olla y queda esto, el Día de Muertos. Nosotros no lo celebramos así,
nosotros celebramos solamente el Día de los Santos, se conoce santos difuntos, las personas que se murieron, pero sí se está empezando a celebrar en gran parte del mundo Halloween, que es muy parecido o que tiene mucha relación con el Día de los Muertos. ¿Ya? Entonces, yo les comento a ustedes, yo no estoy en contra de ninguna tradición. De hecho, no me molesta que en Estados Unidos sea más masivo. ¿Por qué? Porque no es que estemos copiando las tradiciones, es que se masifican. Es un sincretismo constante y seguramente en años más adelante vamos a tener tradiciones también con mezcla de lo japonés, con mezcla de lo coreano, con mezcla de lo italiano, etc. Todo es una mezcla, incluso nosotros que somos mestizos. Eso, con eso cierro la clase, chiquillos. Espero que les haya gustado. Me despido, cuídense y nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Chao, chao.